Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, en voz de Coulter. A las orillas de un denso y oscuro bosque vivían un pobre leñador y su esposa, una mujer mala y vengativa. Tenían 2 hijos, Hansel y Gretel. La familia era muy pobre y con frecuencia tenían muy poco que comer. Llegó un día terrible en el que no tuvieron nada que comer, y todos tuvieron que irse a la cama con el estómago vacío. Hansel no podía dormir, así que escuchó hablar a su madre con su padre. «Esposo», le dijo con voz chillona, «tenemos demasiadas bocas que alimentar. Debes dejar a los niños en el bosque mañana». «Pero mujer, no puedo abandonar a nuestros hijos. Hay lobos en el bosque», le dijo el pobre leñador. Pero la esposa no lo dejó en paz hasta que estuvo de acuerdo en llevar a cabo aquel malvado plan. Hansel sintió un frío en el corazón, pero como era un muchacho inteligente, salió de la casa y se llenó los bolsillos de piedrecillas blancas y brillantes que había en el suelo, cerca de la casa. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y Hansel y Gretel siguieron a su padre a lo profundo del bosque. Él les encendió una fogata y les dijo que iba a reunir leña y que volvería por ellos. Ahí los abandonó con lágrimas en los ojos. El día pasó lentamente. Hansel mantuvo el fuego ardiendo, pero al caer la noche comenzó a hacer mucho frío y podían oír todo tipo de ruidos espeluznantes entre los árboles. Gretel no comprendía por qué su padre no había vuelto a buscarlos. Así que Hansel le dijo que su madre le había dicho que los dejara abandonados a propósito. «Pero no te preocupes, Gretel», la reconfortó con una sonrisa. «Yo encontraré el camino de vuelta a casa». Y ahí, brillando a la luz de la luna, estaban las pequeñas piedrecillas blancas que había ido dejando caer una a una esa mañana mientras su padre los internaba en el bosque. Pronto estuvieron de vuelta en casa y su padre los recibió con mucha alegría, pero su madre no estaba contenta de verlos. Pasó el tiempo. Lograron sobrevivir con muy poco que comer, pero llegó otro día en que Hansel volvió a oír a su madre exigirle al leñador que volviera a dejarlos en el bosque. Esta vez, cuando Hansel fue a buscar las piedrecillas brillantes, se encontró con que su madre había cerrado la puerta con llave y no pudo salir. Por la mañana su padre les dio a cada uno una pequeña pieza de pan y luego los guió aún más adentro del bosque. Todo el día Hansel reconfortó a Gretel, diciéndole que esta vez había dejado un rastro de migajas de pan que los llevaría con seguridad de vuelta a casa. Pero cuando salió la luna y los niños se pusieron a buscar las migajas, no pudieron encontrar una sola. Los pájaros se las habían comido todas. No les quedó más remedio que irse a dormir debajo de uno de los enormes árboles y esperar a ver lo que harían por la mañana. Al día siguiente caminaron y caminaron, pero no vieron más que árboles y más árboles. Lo mismo sucedió al día siguiente. Para entonces no solo tenían mucho frío y hambre, sino que también estaban muy asustados. Parecía como si nunca fueran a encontrar el camino para salir del bosque. Pero cuando comenzaba a oscurecer, llegaron a un claro donde encontraron la casa más extraordinaria. Las paredes estaban hechas de pan de jengibre, las ventanas eran de cristal de azúcar y las tejas eran caramelos rallados. Hansel y Gretel no podían creer su suerte, y pronto comenzaron a arrancarle pedacitos a la casa para comérselos. Entonces se escuchó una vocecita que venía del interior. «Come, come la ratita, ¿quién se come mi casita?» De la puerta principal salió una mujer muy anciana. Les sonrió con dulzura a los niños y les dijo: «Queridos niños, no tienen que comerse mi casa. Pasen y les daré bastante de comer. Hoy dormirán en camitas cómodas y tibias». Hansel y Gretel no necesitaban que se lo dijeran 2 veces. Muy pronto estuvieron bien acurrucados, calientitos y llenos de leche tibia y galletas de pan de jengibre y manzanas. Los 2 se quedaron dormidos muy pronto, pero lo que no sabían
era que estaban en un peligro peor que antes. La anciana era en realidad una malvada bruja y había decidido hacer que Gretel trabajara en la cocina. Y lo peor de todo, pensaba engordar a Hansel para comérselo. A la mañana siguiente encerró a Hansel en una enorme jaula y le dio a Gretel una escoba y le dijo que limpiara la casa de pan de jengibre de pies a cabeza. Por la noche la bruja le dio de comer a Hansel un enorme plato de pollo, pero a la pobre Gretel solo le dio un poco de pan seco. Sin embargo, cuando la bruja se quedó dormida, Hansel compartió su comida con su hermana, y así vivieron durante muchos días. La bruja no veía muy bien, así que cada mañana le decía a Hansel que sacara un dedo de la jaula para ver qué tan gordo estaba. Pero el inteligente de Hansel sacaba un hueso de pollo a través de los barrotes, para que la bruja pensara que todavía estaba demasiado flaco para comérselo. Después de muchos días, la bruja se cansó de esperar y decidió que se lo comería de todos modos. De modo que le dijo a Gretel que la ayudara a preparar el horno grande. La bruja preparó pan para acompañar su comida y cuando el horno estuvo bien caliente lo puso a cocer. La cocina pronto se llenó con el delicioso aroma del pan recién horneado y la bruja le dijo a Gretel que sacara el pan y lo pusiera a enfriar. Pero Gretel también era una niña inteligente. Fingió que no podía alcanzar la bandeja y luego, cuando la bruja estaba inclinada con medio cuerpo dentro del horno, Gretel la empujó y cerró la puerta. Y ese fue el final de la bruja. Gretel liberó a Hansel y juntos se pusieron a buscar otra vez el camino a su casa. Después de todas sus aventuras, la suerte por fin los acompañó y pronto encontraron el camino de regreso y se reunieron con su padre, que estaba encantado de volver a verlos. Y se preguntarán qué sucedió con la malvada madre. Bueno, el pobre leñador no había tenido un momento de alegría desde que abandonó a sus hijos en el bosque. Siempre estaba tan triste que la mujer había decidido que no se podía vivir con él. El día antes de que Hansel y Gretel regresaran, había recogido sus cosas y se había marchado. ¿Qué les parece? Si quieres hacerles un buen regalo a tus hijos este 30 de abril, Día del Niño, cómprales el cofre de cuentos en amazon.com.mx. Este fue el cuento Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, en voz de Kulter.